Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien. Hoy el tema de biología a tratar es cadenas y redes tróficas en los ecosistemas. Estos dos conceptos están muy interrelacionados y es muy importante tener claro cada uno de ellos porque son completamente diferentes. Pero antes de irnos a definir qué es una red trófica y una cadena alimenticia, es muy importante entender el concepto de ecosistema. En un ecosistema hay una interrelación de factores bióticos y abióticos para que éste pueda existir y mantener el equilibrio u homeostasis. Bien, cuando hablamos de cadenas tróficas o cadenas alimenticias, está hablando de eslabones, es decir, cómo la energía pasa de un organismo a otro organismo y así sucesivamente. Entonces, las cadenas alimenticias son unidireccionales, es decir, llevan un solo sentido. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena alimenticia muy corta, tenemos un pasto, ¿cierto? Aquí tenemos un animal herbívoro, ¿cierto? Que se alimenta de este pasto, es decir, de este productor, y aquí tenemos un ave que se alimenta a su vez de este consumidor primario, y de este pues se va a alimentar otro, ¿cierto? Entonces miren que aquí vamos hablando de ¿qué? De eslabones. Esto con relación a lo que es una cadena trófica. Cuando hablamos de red trófica, una red trófica es un conjunto de cadenas alimenticias que están involucradas, es decir, que un animal, por decir un consumidor secundario, además de ser consumidor, él también puede ser presa. Es decir, que en una red trófica la energía no es unidireccional, sino que puede tener mucho sentido. Es decir, que una especie puede ser a la vez consumidor primario y secundario, o puede ser también una presa de otro organismo. Bien, pero para entender esto necesitamos hablar de algo muy importante, que son los niveles tróficos. Entonces, vamos a hablar de tres niveles tróficos: el nivel de los productores, el nivel de los consumidores y el nivel de los descomponedores. Cuando hablamos de productores, recuerden que los productores se refiere a las plantas, es decir, a los organismos que realizan el proceso fotosintético, mediante el cual, a partir de sustancias inorgánicas como el agua, el gas carbónico y en presencia de la luz, ¿cierto?, y la clorofila, transforman esta materia inorgánica en materia orgánica. Pero las plantas no son los únicos organismos productores, también hay otros organismos productores como son las algas. Recuerden que estas redes tróficas, aquí estamos hablando de unas cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres, pero en los ecosistemas marinos también se presentan cadenas y redes tróficas. Entonces, para un ecosistema terrestre, los productores serían las plantas, vegetales, todas las plantas, ¿cierto? Serían los productores. Y en un ecosistema marino, los productores serían las algas, serían también las cianobacterias que pueden realizar procesos fotosintéticos y el pasto marino. Esos serían los productores en un ecosistema marino. Bien. Entonces, esa es la característica de los productores, que son la base y algo muy importante. Los productores representan el 99% de una cadena o de una red trófica en biomasa. Es decir, que el resto, el 1%, equivale a los consumidores primarios, secundarios y a los terciarios. Bien.
Vamos a hablar de los consumidores. Los consumidores se clasifican en dos tipos. Los que se alimentan directamente de las plantas, entonces ellos se le llaman consumidores de primer orden, es decir, los herbívoros o consumidores de primer orden. Después tenemos los consumidores de segundo orden, son los que se alimentan de los herbívoros, y estos a su vez presentan una subclasificación. Estos consumidores de segundo orden pueden ser carnívoros si se alimentan de otros animales, coprófagos si se alimentan del material de las heces de otros animales, parásitos si viven a expensas de otro organismo generándole un daño o un perjuicio. Omnívoros son consumidores de segundo grado que se alimentan de todo, es decir, son carnívoros, son herbívoros, se alimentan de todo. Detritivos son aquellos organismos que se alimentan, que descomponen la materia orgánica, es decir, se alimentan de la materia orgánica. Y los saprófitos son aquellos que se alimentan de animales muertos y de plantas muertas, es decir, el nombre de qué, de saprófitos. Esto con relación a esta parte. Entonces, chicos, algo muy importante, tanto en una cadena alimenticia como en una red trófica, la energía que va pasando de un organismo a otro va disminuyendo. Es decir, que, por ejemplo, aquí tengo esta planta. Este organismo consumió esta planta, él obtuvo una energía, pero esa energía que obtuvo este animal, él de esa energía utiliza una para algunos procesos fisiológicos, como para la locomoción, desplazarse, para algunos de sus sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo, y todos esos sistemas requieren ¿qué? De energía, es decir, que gasta energía. Cuando este organismo va a consumir a ya la energía aquí va disminuyendo. Él no va a consumir la misma cantidad de energía que consumió aquí al inicio. Es decir, un ejemplo, si aquí consumió 10 kilocalorías, cuando este animal se consuma él no va a consumir estas 10 kilocalorías. ¿Por qué? Porque él gastó de estas 10 kilocalorías que está consumiendo los productores primarios, él gastó mucho para muchas necesidades fisiológicas. Y entonces este organismo, un ejemplo, ya no va a consumir 10 kilocalorías de este animal, sino 5 kilocalorías. Y así se encima. Y cuando este animal, se consuma a este animal, entonces ya aquí no va a haber 5, sino un ejemplo, va a haber 2 kilocalorías. 2 kilocalorías y así sucesivamente. Hasta que se llega al último nivel de energía, ¿cierto? Al último, que son los que están en la pirámide, que son los consumidores de tercer orden. Y que ellos terminan ellos cuando mueren, llegan aquí, a este tercer nivel trófico, que es el nivel de los descomponedores. En los descomponedores, aquí encontramos los microorganismos, como bacterias, ¿cierto? Y hongos, los cuales ¿qué van a hacer? Van a reciclar toda esta biomasa, es decir, toda esta materia orgánica, la va a convertir nuevamente ¿qué?
en nutrientes inorgánicos para que las plantas la pueden observarla, pueden absorberla y otra vez comenzar el ciclo. Algo muy importante. En una red trófica, mucha de la energía se libera en forma de calor. ¿Listo? Entonces, para concluir, las cadenas tróficas son unidireccionales, es decir, que un organismo pasa a otro, la energía pasa a otro. Y en una red trófica, porque se llama red trófica, una red trófica es un conjunto de cadenas alimenticias o cadenas tróficas. ¿Listo, chicos? Bien, eso fue todo. La próxima clase virtual estaremos ampliando el tema. Se cuidan, chao.